¿Cómo están todos? Sean bienvenidos. Vamos con un nuevo análisis para el precio de Bitcoin. Después de este cierre semanal, podemos ver de que Bitcoin está en este promedio de los $64,000. Y aquí vamos a determinar qué es lo que podemos estar esperando para este nuevo comienzo de semana. Y quiero recordarle, antes de darle continuación a este análisis, que nada debe de considerarse como alguna recomendación de inversión. Ya si usted quiere comprar o vender Bitcoin, es bajo su propia responsabilidad, porque usted sabrá qué es lo mejor que puede estar realizando dentro de su gestión de riesgo. Porque algo que estuve explicando, si usted no ha visto este contenido, pues puede verlo después aquí en el canal. Bitcoin Spring alcista en su estructura con un signo de pregunta. ¿Por qué un signo de pregunta? Porque aquí en Bitcoin, un mercado tan volátil y de igual manera yo le llamaría un mercado tan manipulado, no importa si es alcista o bajista, pero aquí hay mucha manipulación con Bitcoin. Estos patrones pues no siempre suelen cumplirse porque están creados o fueron creados, mejor dicho, para el mercado regulado. Y en muchas ocasiones en Bitcoin este tipo de estructura o patrón suele equivocarse. Y no es porque sea malo, sino que por la alta volatilidad que nosotros tenemos en el mercado cripto. Entonces, mire, si nosotros vemos entonces a un Bitcoin arriba de $63,000 y algo que ha venido haciendo no está nada malo. Entonces, mire, según la información que nosotros hemos venido trabajando previamente, nosotros encontramos esto, que ya lo conoce usted muy bien, pero para que lo entienda, lo que nosotros podemos esperar en el transcurso del día lunes a más tardar el día martes, pues ya sabe usted de este escenario que Bitcoin debe de mantenerse por arriba de 61,800. Si queremos saber si realmente esto que está viendo usted aquí en pantalla es lo que esté haciendo Bitcoin. Si queremos saber que Bitcoin esté replicando este patrón, porque este vendría siendo, digamos que algún patrón de reacumulación, entonces para respetar o hacer cumplir esta estructura, Bitcoin no debería de tener retrocesos fuertes en el transcurso de esta nueva semana. ¿Por qué motivo? Porque el punto importante es que Bitcoin debe de mantenerse por arriba de este lateral que nosotros hemos, bueno, perdón, por arriba de la parte baja del lateral que nosotros hemos estado viendo durante las últimas semanas. Entonces, por este motivo, si en un gráfico diario entonces nosotros tenemos direccionalidad alcista y un RSI en una zona de la sobrecompra, ¿qué es lo que significa con esta estructura? Que Bitcoin no está para andar perdiendo el tiempo aquí tratando de subir a 64, $65,000. Si usted le ha prestado atención desde allá por el día jueves por la noche, Bitcoin allí, $63,000. Y desde allí, el movimiento alcista que estuvo haciendo durante el 3 de mayo, que fue el día viernes, que es lo que nosotros encontramos, que el precio se ha detenido de subir con la fuerza que lo estuvo haciendo desde allá por 58,200 hasta llegando casi a $62,000. Si usted ve, un movimiento demasiado impresionante de cómo se recuperó el precio. Pero si nosotros vamos a ver a este momento, el precio se ha quedado estancado. No es otra cosa, el precio se ha quedado estancado. Al menos yo creo que lo que está haciendo el precio es simplemente esperando la apertura del mercado regulado. Ya sabe usted los índices allá en Estados Unidos. Entonces, si realmente queremos validar esta información, Bitcoin para el día lunes debería de estar ya, no le estoy diciendo exactamente una hora, sino que en el transcurso de todo el día lunes debería de estar el precio intentando romper $65,000. Y es porque si estos patrones, un ejemplo, a nivel de tiempo, estos patrones, digamos que van culminando el patrón alcista según los indicadores, ¿qué pasaría? Porque nosotros contamos tiempo. Entonces, eso es lo que yo les venía comentando en el análisis anterior, que si el precio como tal para las próximas 100 horas, les estuve diciendo, en este momento ya hablamos un poco menos, el precio si no reacciona a favor de lo que ha venido haciendo durante estos últimos 3 días, solamente va a ser una trampa. Y si queda esto como una trampa para toritos, ¿qué pasaría? Pues después el movimiento tomaría fuerza, pero a la baja. Y esa es una de las razones del por qué nosotros podemos contar como peligro el tiempo de desarrollo en un gráfico. Porque si el precio está por mucho tiempo, un tiempo demasiado prolongado, que no puede ir hacia una dirección, ¿qué pasa?
Bueno, pues el precio no queda de otra a que a buscar liquidez a una dirección contraria. Y eso es justamente lo que estuvimos trabajando para finalizar abril, que si el precio no era capaz de romper $67,000 e irse a buscar $70,000 posteriormente, antes de finalizar el mes de abril, lo que iba a hacer el precio simplemente era caer por debajo de los $60,000. Y es porque así se mueve el mercado por oferta y demanda. Si no encuentra una liquidez importante o significativa que haga impulsar al precio, no queda de otra que caer un poco más para recoger liquidez y nuevamente tratar de ir a buscar un precio mucho más alto. Ese que le digo, un precio mucho más alto no significa tampoco que ir a romper el máximo histórico, sino que hablando de un movimiento alcista, que en este caso hablando de esos $67,000, que el precio no ha sido capaz de romperlo durante la última ocasión. Entonces, ¿por qué motivo explico esto? Pues ya sabe, hay mucha gente que le cuesta entender fácilmente esto, se les complica mucho, entonces no queda de otra que ir explicando poco a poco o como se los estuve diciendo, paso por paso, para que de esa forma lo entiendan de una forma mucho más fácil. Entonces, si nosotros continuamos viendo la información del gráfico diario, yo sé que más de alguno por ahí me va a decir, pero si te vas a meter al mapa de liquidaciones, estás viendo que los shorters están dejando su liquidez justamente en el promedio de $67,000 y arriba de $70,000. Entonces esa liquidez debería de ser un imán para que el precio vaya a tener una continuación alcista. Mire, yo le voy a dar mi punto de vista sobre eso. Ver una zona de liquidez no me justifica a mí de que un movimiento pueda ser o no pueda ser alcista. Si el precio de Bitcoin de verdad tiene intención de continuar subiendo, lo va a hacer porque tiene que hacerlo, no porque tiene que ir a recoger esta liquidez. Así de simple. Si usted le presta atención, esta es la liquidez acumulada durante los últimos 30 días. En esos últimos 30 días el precio no ha sido capaz de ir a $70,000. Entonces, si realmente las ballenas tuvieran intención de ir a recoger esta liquidez, fácilmente la última vez que estuvimos en $67,000 el precio se hubiera ido a recoger esa liquidez allá arriba. Pero no, es que ahí se da cuenta usted de que todo va a su tiempo y que estos gráficos no nos van a servir a nosotros para justificar el sentimiento, ya sea alcista o bajista. Que nos dan una idea principal, claro que sí, en el sentido de que nosotros estamos viendo qué es lo que está haciendo la masa. Y la parte lamentable es que esta liquidez la han venido a dejar aquí después de que el precio de Bitcoin cayó por debajo de los $65,000. Qué bonito hubiera sido que este montón de gente dejando esta liquidez hubiera metido ese short en $70,000. No, en $70,000 se lo estaban mandando to the moon a $100,000 a romper máximos históricos y no sé qué más. Cuando la mayoría cree que va a pasar algo, el mercado suele hacer lo contrario y es por culpa de ese sentimiento que la gente medio le sube 10 pesos al precio, ya se lo están mandando a $100,000. Medio les cae 100 pesos, ya se lo están mandando a cero. Entonces, por ese motivo, yo les he venido comentando de que nosotros estamos trabajando esto paso por paso. Si ni siquiera el precio es capaz de hacer una cosa, ¿cómo nos vamos a saltar a decir de que va a hacer otra cosa? Entonces, no podemos. Por ese motivo, anteriormente, pues yo les he venido diciendo que mientras el precio no rompa esos $67,000, ¿cómo vamos a hablar de $70,000? Entonces, paso por paso, vamos a ir viendo de cerca qué es lo que está haciendo el precio. Entonces, por esta razón, si realmente, como se lo he venido diciendo, el precio tiene intención de hacer esto, sin perder el tiempo para el día lunes debería de romper esta zona. Porque de no llegarlo a hacer, pues el precio va a tener una debilidad en este movimiento alcista. Y ya sabe usted de que cuando comenzamos a ver una debilidad en el movimiento alcista, pues lamentablemente después comenzamos a ver una corrección. No importa si es pequeña o si es fuerte, pero por este motivo es que sí deberíamos de estar vigilando, de estar viendo cuidadosamente una continuación a lo que pueda estar haciendo el precio, aunque bajo mi punto de vista puede ser de que yo me equivoque. Usted ya sabe de que
desde allá por abril, yo claramente se lo venía diciendo en una posibilidad de caer a $53,000. Yo todavía no descarto esa posibilidad, pero viendo esto, pues vamos a ver cómo se vaya desarrollando para las próximas horas. Y en las próximas horas, si el precio de Bitcoin o incluso en el transcurso de la semana, si Bitcoin no es capaz como mínimo de regresar a $67,000, si el precio, ojito, preste la atención, si el precio en el transcurso de la semana no es capaz de ir a romper este nivel que nosotros tenemos aquí, quizás en su mayor probabilidad estaríamos viendo una continuación bajista, porque ya se lo dije, de la forma que el precio ha estado en un lateral y aquí tenemos esto, RSI en una zona de la sobrecompra y el precio se detiene de subir, pues aquí nos está diciendo de que por estrategia, y al menos según lo que yo he aprendido, con un RSI demasiado extendido en la parte alta del gráfico diario, digamos que el precio pide a gritos una continuación al alza. ¿Por qué motivo? Porque si no la hace, entonces no va a quedar de otra que ir a buscar liquidez nuevamente en un retroceso. Entonces, y esa es la pregunta del millón, que el retroceso nunca vamos a saber si puede ser pequeño o puede ser mayor a lo que estuvimos viendo en el transcurso de la semana pasada. Si vamos a ver rápidamente para ir finalizando en un gráfico semanal, mire, si nosotros vemos estas mechas que está dejando el gráfico semanal por la parte baja, mire, esas mechas que estuvo dejando y con el cierre que acaba de dar el semanal, ¿qué significa? Que a pesar de que el precio ha estado teniendo sus ciertas correcciones, hay ballenitas ahí defendiendo sobre todo esos $60,000. ¿Por qué están defendiendo $60,000? Bueno, es el punto de interés de las ballenas, ahí nosotros no podemos hacer nada. Si usted le presta atención, el semanal no cerró por debajo de $60,000. Si el semanal hubiera cerrado en este momento abajo de $60,000, entonces créame, para mañana o en el transcurso del día lunes o llegando día martes, yo le asegurara que Bitcoin fácilmente estuviera cayendo a 53, 52 o $48,000. Rápido. ¿Por qué motivo? Porque estuviera teniendo un cierre por debajo del soporte más importante que nosotros tenemos con lo que ha estado haciendo durante los últimos 2 o casi hablando de 3 meses. Entonces, pero las ballenas han defendido esos $60,000 y es simplemente para evitar una caída mucho más fuerte o mucho más extensa en tan poco tiempo, al menos bajo mi punto de vista. Si realmente con esta mecha que está dejando el precio en un semanal, si nosotros pudiésemos ver un RSI nuevamente superando ese 20% por estrategia en un semanal, pues esa fuera la entrada. Por estrategia y el que quiera comprar por indicadores. Pero mientras este RSI se mantenga plano, un semanal todavía no tiene entrada. Así que yo espero que esta información le haya sido de mucha utilidad y nos vemos en una próxima.